¿Son o no son consumibles por los seres humanos? Básicamente eso. Ok, entonces, muy bien. Bueno, ya tenemos esa definición básica de carbohidratos. Muy bien. Primero que nada, antes de hablar de lo que es en general, lo que es el tema de carbohidratos, vamos a hablar sobre lo que es la organización de la vida. La vida se puede organizar desde su nivel más básico hasta su nivel más complejo, entre los cuales primero tenemos el nivel atómico, en el cual, bueno, primero tenemos el subatómico, en el cual tenemos los protones, los electrones y los neutrones, que son las moléculas subatómicas que van a formar parte de lo que viene siendo nuestro átomo. Unidos los electrones, los protones y los neutrones, vamos a formar lo que es nuestro átomo, recordando que hay una diferencia entre átomo y lo que se considera como ion. Los iones presentan cargas, ¿ok? Dependiendo de qué carga presenten, puede ser de carga positiva o de carga negativa. Si son de carga negativa, se les va a conocer como anión. Si son de carga positiva, se les va a conocer como cation, ¿ok? Entonces, digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una molécula. Por ejemplo, que nosotros tenemos bueno, no molécula, sino que un átomo, solo que no me... Ok. Mal, okay. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos cualquier tipo de átomo, digamos, por ejemplo, tenemos el átomo de hierro, el átomo de cloro, el átomo de azufre, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, entre todos esos diversos tipos de átomos tienen una cantidad estándar de electrones. Esos electrones le van a proporcionar una carga positiva o una carga negativa. Ok, cuando tienen carga, cuando quitamos electrones, le damos al átomo una carga positiva, por lo tanto se va a conocer como cation. Cuando estamos dándole una carga negativa es porque le estamos dando más electrones, ¿ok? Y se le va a conocer como anión, ¿ok? Los de carga negativa adquieren electrones porque de esa manera se sienten más estables, mientras que los que carga positiva ceden electrones para adquirir mayor estabilidad, ¿ok? Más que nada esto se da por una regla que se conoce en química como regla del octeto, ¿ok? Posteriormente, cuando ya los átomos empiezan a compartir electrones entre ellos para formar enlaces químicos entre unos con otros, va a formar lo que se conoce en nivel molecular. El nivel molecular es cuando diferentes estructuras atómicas se ensamblan unas con otras para poder formar moléculas más complejas, como viene siendo una proteína o el agua, ¿ok? El agua, porque es el nivel molecular, porque está formada por dos átomos diferentes. O también podría ser el oxígeno. El oxígeno está en un nivel molecular. ¿Por qué? Porque el oxígeno que respiramos no son átomos de oxígeno libres, sino que son átomos de oxígeno unidos con otro átomo de oxígeno para formar el O2. De esa manera nosotros vamos a... De esa manera nosotros el oxígeno que nosotros respiramos lo conocemos como el nivel atómico. Ahora, las proteínas también entran a nivel atómico. ¿Por qué? Porque forman estructuras complejas las cuales van a servir para llevar reacciones químicas al mismo tiempo. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el nivel celular. El nivel celular es el nivel por el cual nosotros vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver todo lo que viene siendo los diversos tipos de organizaciones ¿cómo le ponemos esto? O sea, los diferentes tipos de organizaciones multiatómicas, o sea, entre diferentes enlaces que pueden generar los diferentes átomos que existen para que de esa manera puedan formar estructuras mucho más complejas que puedan ser especializadas en una acción predeterminada. Por ejemplo, vienen que son los organelos, que vienen siendo la mitocondria, viene siendo el aparato de Golgi, viene siendo el retículo plasmático liso, el retículo plasmático rugoso, y cada uno se especializa en sus diferentes áreas, ¿ok? Luego viene siendo lo que es el nivel de tejido. El nivel de tejido son todas y cada una son la acumulación de los diversos tipos de células que existen y que pueden formar una superficie especializada en realizar una acción. Entonces, por ejemplo, lo que viene siendo el tejido óseo, el tejido cardíaco, el tejido gástrico, el tejido pulmonar, etcétera, etcétera, los cuales van a estar especializados en diferentes acciones, las cuales se van a complementar unas con otras para llevar a cabo un fin. Ahora bien, bien, animals on track. Ok, ahora tenemos el nivel del órgano. El nivel del órgano es una acumulación. Bienvenida, chicas, bienvenida Diana González, un placer tenerte el día de acá. Pues, okay. Entonces, tenemos lo que es el nivel del órgano. El nivel del órgano es el conjunto de tejidos que van a estar unidos y para llevar a cabo una acción específica. ¿Okay?
Sin embargo, solo pueden llevar una acción, ¿ok? De manera individual. Ahora, el nivel de sistema o aparato es el nivel en el cual nosotros vemos la conjunción de diferentes órganos para poder llevar a cabo un fin en común. ¿Okay? Por ejemplo, el sistema urinario, el aparato urinario, el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, que a pesar de estar compuestos de diferentes tipos de tejidos, y de diferentes órganos que cada uno por sí solo lleva una actividad, todos en conjunto llevan actividades individuales con un fin específico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el sistema urinario, la absorción de los líquidos, la eliminación de la urea, el sistema reproductor masculino, es la generación de la espermatogénesis y el aparato reproductor femenino, lo que viene siendo la producción de óvulos, la gestación de fetos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y luego viene siendo lo que es el nivel del organismo. El nivel del organismo ya se relaciona cómo este individuo se va a relacionar con su ambiente y cómo el conjunto de todos los niveles anteriores van a ayudar a que éste pueda subsistir y vivir. Ok. Otra cosa muy interesante es que no podemos tomar la suma de los niveles, la suma del nivel anterior, como el resto, como el, o sea, voy a cada nivel tiene sus características especiales. No representan la suma del nivel anterior, ¿ok? No maximizan la actividad del nivel anterior. Por ejemplo, digamos, en el caso del átomo, el caso del nivel atómico y el caso del nivel molecular. El oxígeno por sí solo tiene sus cualidades específicas. Sin embargo, el oxígeno unido con hidrógeno tiene otro tipo de cualidades, ¿ok? No tiene nada que ver con las cualidades que posee un gas. Entonces, por ejemplo, el oxígeno por sí solo no puede formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, a la hora de unirlo con oxígeno, puede formar lo que se conocen como puentes de hidrógeno, permitiendo que la estructura del agua sea del tipo acuosa. ¿Por qué? Porque esta va, gracias a los puentes de hidrógeno que se están rompiendo y creando constantemente, vamos a estar viendo que va a haber una interacción, va a haber una interacción tal que va a permitir que la estructura sea fluida. ¿Ok? Básicamente, básicamente eso. Entonces, procedamos con la siguiente parte. Bueno, entonces, ¿de qué se compone básicamente la célula? ¿Okay? Las eucariotas son en un 90% agua. ¿Okay? Más que nada esto se da porque en el centro celular se encuentra lo que se conoce como se encuentra lo que se conoce como el citosol, que está compuesto en su mayoría de agua. En este citosol vamos a encontrar los diferentes organelos, los cuales son específicos para cada acción que deben llevar a cabo, para que de esa manera pueda la célula poder llevar a hacer sus actividades metabólicas, sus actividades de síntesis, para poder llevar a cabo las diferentes reacciones que debe llevar a cabo para que el cuerpo humano pueda vivir. O sea, la célula no trabaja, en eucarionte la célula no trabaja para sí sola, sino que trabaja para un conjunto especializado para que todas las células puedan subsistir. ¿Cómo les puedo decir? Es una colaboración entre las cuales todos se apoyan para de esa manera poder mantener un organismo vivo. Ahora bien, bueno, en células vegetales, el 70% de su peso es agua, más que nada esto porque la vacuola central es donde se almacena la mayor cantidad de agua de estas. Luego, ¿por qué se almacena tanta agua en lo que vienen siendo las células vegetales? Porque gracias a esta agua se puede sintetizar lo que vienen siendo los carbohidratos, ¿ok? Porque el dióxido de carbono que adquieren las plantas por medio del aire y el agua que adquieren directamente de la tierra por medio de reacciones catalizadas por lo que viene siendo la mitocondria, van a sintetizar lo que viene siendo carbohidratos, ¿ok? Eso se conoce como el proceso de fotosíntesis. Esto es mediado por los cloroplastos. Esa pregunta me acuerdo que sí les venía. Ahora bien, gracias a qué se lleva a la fotosíntesis, además, hay un elemento en los cloroplastos que ayuda a captar los fotones del medio exterior. Este se conoce como la clorofila. De hecho, la clorofila es la que le da el color verde a las hojas de las plantas. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre la estructura de la célula. Ok.
Primero que nada, veamos cada parte. Voy a ver si ya me agarró Paint. Si ya me agarró Paint, porque me gustaría explicar las cosas. No, no me agarró Paint. Muy bien. Entonces, tenemos lo que, primero que nada, la envoltura nuclear, la membrana nuclear. La membrana es, por así decirlo, un organelo especializado compuesto en su mayoría de lo que vienen siendo fosfolípidos, ¿ok? Lípidos de membrana. Y también de proteínas, ¿ok? Esto va a hacer que separe lo que es el medio externo de la célula del medio interno de la célula, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos tener todo el contenido que posee una célula en una sola área para que de esa manera pueda llevarse a cabo cada reacción específica y para que no cualquier elemento que esté en el medio extracelular logre entrar y no cualquier elemento que se encuentre en el medio intracelular logre salir. Por eso se conoce como membrana semipermeable, porque tiene selectividad a la hora de dejar entrar y salir diferentes elementos, ¿ok? Aquí encontramos lo que son los transportadores, las bombas, aquí encontramos las proteínas de membrana, lo que vienen siendo los transportadores, los receptores de membrana, las anclas, etcétera, ¿ok? Ahora, el núcleo. El núcleo celular es donde se encuentra todo el material genético, ¿ok? Una cosa que tienen que recordar siempre es que hay una diferencia entre ADN y cromatina. El ADN directamente es la cadena enroscada, o sea, los nucleótidos que van a formar la cadena, mientras que la cromatina viene siendo lo que es ADN más proteínas, ¿ok? Hay unas proteínas que se conocen como histonas, ¿ok? Las histonas son las encargadas de condensar el ADN para que de esa manera se pueda almacenar en un espacio muy pequeño lo que es todo el material genético que posee este organelo, ¿ok? Eh, una característica muy especial es que las células eucariontas y las células procariontas es que las células eucariontas son las que poseen núcleo, mientras que las células procariontas poseen todo su material genético directamente en lo que viene siendo el medio citosólico, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros hacemos la síntesis proteica, no la hacemos directamente después de la síntesis. Los eucariontes tienen que pasar por un proceso de maduración, sus ARN, para poder llevar a cabo lo que es la transcripción del ARN, para que de esa manera se pueda formar una proteína. Sin embargo, lo que son los procariontes, automáticamente se está sintetizando el ARN y ya están sintetizando una proteína. ¿Por qué? Porque directamente está en el citosol, no está separado por una membrana nuclear y por lo tanto los ribosomas tienen libre acceso al ARN que se está formando. ¿Okay? Ahora bien, el nucleolo muy importante. En el nucleolo se sintetizan las subunidades ribosomales. De hecho, se sintetizan, por así decirlo, 3/4 de todo lo que viene siendo el ribosoma, porque se sintetiza la subunidad menor y parte de la subunidad mayor. Recordemos que los ribosomas son como un sándwich. Sabemos que la parte inferior del, o sea, el panito que va abajo es la subunidad menor, mientras que el panito que va arriba es la subunidad mayor. Entonces, es como que el panito de abajo sí te lo sintetiza completamente lo que es el nucleolo, mientras que el panito de arriba solo te sintetiza como 2/3, ¿ok? El otro tercio faltante no lo sintetiza el nucleolo, lo sintetiza el resto del núcleo, porque lo sintetizan otros ARN polimerasa, ¿ok? Y ya con todo, ya con ese pedacito que te hizo falta, que lo sintetiza otro tipo de ARN polimerasa directamente en el núcleo, ya con eso ya formas tu ribosoma. ¿Okay? Recordemos que los ribosomas son exportados del nucleosol al citosol. Ok, ahora bien, el transporte a través del núcleo se lleva a cabo por unas envergaduras, por unos orificios que se conocen como nucleoporos. Estos nucleoporos son selectivos porque están hechos de proteínas y solo van a dejar salir o entrar diferentes compuestos que sean esenciales para, ya sea para el medio citosólico o para el medio, el medio nuclear. ¿Ok? Ahora, eso vendría siendo lo que es el núcleo. Vamos con el retículo plasmático rugoso. Ahorita solo estoy dando una pequeña explicación de todo eso. El retículo plasmático rugoso es donde sintetizan las proteínas, ¿ok? Recordemos que el retículo plasmático rugoso no es el lugar donde se sintetizan todas las proteínas, porque los ribosomas están volando por todo, o sea, básicamente están flotando por todo el nucleosol. Solo cuando son proteínas que se van a sintetizar para poder ser expulsadas de la célula o que van a formar parte de la membrana plasmática, se sintetizan en el retículo plasmático. De lo contrario, si van a servir para el interior de la célula, van a ser sintetizadas en lo que viene siendo el citosol, ¿ok?
Ahora bien, luego viene lo que es el retículo plasmático liso. El retículo plasmático liso puede sintetizar todos los tipos de lípidos diferentes, lo que viene siendo los fosfolípidos, el colesterol, hormonas esteroideas, como lo que viene siendo la testosterona y la progesterona. También sintetiza lo que viene siendo el glucagón, por ejemplo, que son diferentes tipos de esteroides, los cuales van a ayudar que, bueno, dependiendo de su función, pueden ser sintetizados para el interior de la célula o pueden venir siendo expulsados al medio extracelular para poder formar una reacción enzimática o poder formar parte de la membrana plasmática, como vienen siendo los fosfolípidos, etc. Ahora bien, este proceso no se lleva a cabo solo gracias a un organelo adicional. Este se conoce como el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es básicamente, no sé si ustedes conocen cómo son los centros de, ay, ¿cómo se llama este? Como de transporte, donde les dicen, mira, tú vas para sur, mira, tú vas para norte, mira, tú vas para oriente, ¿ok? Básicamente ese es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de decir en qué dirección tienen que ir las diferentes vesículas que van a estar exportando los diferentes elementos que pueden ser proporcionados por el aparato de Golgi, por el retículo plasmático, por la misma membrana plasmática, etcétera. Básicamente es el que les dice en qué dirección se deben estar moviendo. ¿Ok? Básicamente esa es la situación. Ahora bien, por diferentes elementos. Ahora bien, hay otro elemento que se conoce como lo que viene siendo las mitocondrias. Perdón, se me faltaron ahorita que estoy mencionando el sistema endocrinológico. Vámonos por lo que son los lisosomas. Los lisosomas se conocen como estómagos celulares. ¿Por qué? Porque pueden degradar diferentes elementos gracias a unas proteínas que se conocen como hidrolasas ácidas. Estas hidrolasas ácidas se encargan de lo que es la degradación de elementos ya no útiles para la célula, para que de esa manera puedan llevarse a su más mínima expresión y por consiguiente puedan venir y ser excretadas por la célula posteriormente, ¿ok? O sean expulsadas. Ahora, los lisosomas se caracterizan por tener 50 enzimas diferentes, ¿ok? 50 enzimas diferentes, ya que pueden llevar a cabo hidrólisis no solo de elementos particulares, sino que de la mayoría de los que se encuentran dentro de la célula, ¿ok? Ahora bien, posteriormente, adicional a esto, viene siendo lo que es los peroxisomas. Los peroxisomas tienen una actividad muy parecida a los lisosomas, sin embargo, los peroxisomas solo tienen dos enzimas características, las cuales son la catalasa y la oxidasa. La catalasa fue la primera que se descubrió, por lo tanto, es la principal a la hora de hablar de los peroxisomas. ¿Okay? La oxidasa, básicamente, como dice su nombre, causa reacciones de oxidación, quita electrones, viene quitando hidrógenos, agregando oxígenos, etcétera, etcétera. Son reacciones de oxidorreducción o redox, como les quieren llamar. Y básicamente la catalasa lo que se encarga es como de inhibir la actividad de la oxidasa, ¿ok? Básicamente esa es su situación. Ahora, ya hablando de todo eso, una cosa muy importante, de todo lo que acabo de mencionar, que estaba mencionando lo que es el núcleo, el retículo plasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi y lisosomas y peroxisomas, solo los primeros 4 forman parte de lo que es el sistema endomembranoso, porque tiene membranas plasmáticas complejas. Sin embargo, el peroxisoma no forma parte de esto. ¿Por qué dirán ustedes? Porque el peroxisoma tiene una membrana simple. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos, la membrana plasmática es una doble membrana, tanto por afuera como por adentro. Sin embargo, el peroxisoma solo tiene una membrana simple, solo tiene fosfolípidos de una cara, ¿ok? No tienen una doble capa, sino que solo tienen una capa, ¿ok? Ahora bien, por eso es que no se considera como parte del sistema endomembranoso, ¿ok? Entonces, básicamente eso. ¿Qué más? Les tengo que explicar, ¿ok? Ok. Y el otro que quiero explicar viene siendo lo que es la mitocondria. La mitocondria es la encargada de llevar a cabo lo que es el proceso de respiración celular. Esto quiere decir que lleva a cabo el proceso de lo que es el ciclo de Krebs y la quimiosmosis, ¿ok? La quimiosmosis es un proceso por el cual se genera ATP. Eso lo vamos a estar viendo la otra semana, ¿ok? Otra cosa, lo que es el citosol también se considera como un organelo, ¿ok? El citosol
se encarga, por ejemplo, de procesos como, o sea, es donde está flotando todos los elementos de la célula, pero aquí también se lleva a cabo lo que son los procesos de glucólisis, ¿ok? La glucólisis es un proceso aeróbico, ¿ok? Ahora bien, ¿qué otra cosa? Solo esos órganos me gustaría tocar. Y tenemos lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, hay 3 elementos diferentes, vienen siendo los microtúbulos. Los microtúbulos, por así decirlo, son carreteras celulares, básicamente. O sea, nacen de detrás del núcleo celular y se extienden durante toda la célula, que básicamente su función es hacer el traslado de las diferentes moléculas o elementos que se encuentran dentro de la célula a los diferentes dominios celulares, ¿ok? Digamos, por ejemplo, los microtúbulos se encargan de lo que es el movimiento de vesículas a partir de la célula, o sea, mueven todas las vesículas que están dentro de la célula, los peroxisomas, los lisosomas, lo que vienen siendo los endosomas, etcétera, etcétera. Ahora bien, también se encargan del transporte de lo que viene siendo los cromosomas. Eso pasa en lo que viene siendo la anafase, ¿ok? Los microtúbulos pueden traccionar los cromosomas a los diferentes poros, a los diferentes polos, a los 2 polos de la célula, para que de esa manera se pueda hacer la distribución del material genético de manera equitativa y nosotros podamos formar 2 células hijas, ¿ok? Como se dan cuenta, más que nada su función es de transporte, ¿ok? Ahora bien, vienen siendo lo que son los microfilamentos y los filamentos intermedios. Okay. Los microfilamentos se encuentran más orientados. Okay. Disculpa, entonces todos los organelos tienen una membrana. No todos los organelos, Diana. Mira, te explico. Hay organelos que tienen membranas y hay organelos que no las tienen. Digamos, hay una parte que se conoce como sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso son el conjunto de membranas que van a formar parte de diferentes organelos. Tenemos lo que es el núcleo celular. El núcleo celular tiene una doble membrana, ¿ok? La membrana externa es continua a lo que viene siendo el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es continuo al retículo endoplasmático liso y ambos poseen dobles membranas. Por eso se conoce como sistema endomembranoso, porque son las membranas que están dentro de la célula. Ahora bien, el aparato de Golgi también está formado de membranas, al igual que el lisosoma. Todas estas membranas son exactamente iguales a la membrana plasmática, que si te recuerdas, son membranas dobles, ¿okay? Que tiene una cara de fosfolípidos en la cara externa y una cara de fosfolípidos en la cara interna, ¿ok? Eso se conoce como membrana doble. Sin embargo, el peroxisoma, por eso te digo que no forma parte de este grupo, es una membrana simple, solo tiene una cara de fosfolípidos que da para la cara externa. Sin embargo, en la cara interna ya no posee fosfolípidos, por eso es que no forma parte del sistema endomembrana. Ahora bien, lo que viene siendo el citoesqueleto no es parte del sistema endomembranoso por la situación de que, o sea, básicamente son diferentes estructuras proteicas, no tiene mucha relación con lo que es la membrana plasmática, ni siquiera tiene lípidos. Y lo que viene siendo la mitocondria es otra situación, porque la mitocondria tal cual es un organelo, pero es muy independiente, ya que hasta posee su propio ADN, sintetiza sus propias proteínas, etc. Así que no forma parte de ningún sistema endomembranoso de la célula, a pesar de que tiene una doble membrana, pero no forma parte del sistema endomembranoso. Bueno, no se contestó a Diana. Muy bien, entonces, ahora, lo que vienen siendo los microfilamentos, los microfilamentos se encuentran más orientados a las periferias. Periferia quiere decir que están a los lados, o sea, a los costados. Como que yo estuviera haciendo un pastel y estuviera untando mantequilla o sea, mantequilla en todos los bordes. Básicamente, así se distribuye lo que viene siendo los filamentos intermedios. Los microfilamentos. ¿Por qué es esto? Porque los microfilamentos básicamente son los que le dan forma a la célula. O sea, están orientados de tal manera para darle forma a la célula y de esa manera que tenga cierta estructura tridimensional dependiendo de las características que esta necesita llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, también se encuentran en lo que es el núcleo celular, ¿ok? Que es la lámina nuclear, la cual ayuda a darle forma esférica al núcleo, al igual que la célula. Ahora bien, lo que viene siendo lo que son los filamentos intermedios son los más heterogéneos, ¿ok? ¿Qué quiere decir heterogéneo?
Heterogéneo viene relacionado con que están hechos de diferentes elementos. Digamos, por ejemplo, los microtúbulos están hechos de tubulina. Los microfilamentos están hechos de actina, si no estoy mal. Y los filamentos intermedios, dependiendo del tipo de célula en el que estén formando parte, van a estar formados de diferentes elementos. Digamos, por ejemplo, en el caso de los microfilamentos los filamentos intermedios de los vasos sanguíneos, se conoce como espectrina, el tipo de elemento que forman los filamentos intermedios. ¿Por qué sea esto? Porque cada célula va a tener una necesidad diferente a la hora de soportar las tensiones mecánicas. Recordando que los filamentos intermedios son los que soportan las tensiones mecánicas de la célula y hacen que ésta soporte diferentes tensiones. ¿Okay? Básicamente es como decirles que, pongamos por ejemplo, yo tengo un globo lleno de agua. Si nos damos cuenta, el hule, o sea, el plástico del que está hecho el globo, es suficientemente flexible como para que cuando yo lo aplaste, en vez de reventar, distribuya la fuerza entre las diferentes partes del globo. Esto pasa con lo que son los filamentos intermedios. Distribuyen la fuerza en toda la célula para que de esa manera no estalle. Básicamente esa es su función. Evidentemente, como cada tipo de célula está expuesta a diferentes tensiones por individuales, o sea, por función que llevan a cabo, van a tener diferentes necesidades con relación a los filamentos intermedios. Los que vienen siendo más fuertes vienen siendo los que son los de los vasos sanguíneos, ya que tienen que soportar las presiones sanguíneas, por ejemplo. Ahora, bueno, ahora tenemos lo que vienen siendo las moléculas biológicas, son las moléculas que van a formar parte, o sea, van a formar parte de lo que es los procesos metabólicos que vienen relacionados con la vida. ¿Okay? Básicamente eso se conoce como las moléculas biológicas. ¿Okay? Lo que viene siendo lo que es orgánico, hace muchos años había una situación en la cual se conocía como vitalismo, que todo lo orgánico venía siendo lo que es todo lo que tenía el aliento de vida, ese es el término que se utilizaba antes para lo que era orgánico. Sin embargo, se demostró que no todo lo que estaba hecho por Dios, por así decirlo, era orgánico, porque se logró sintetizar urea, que es el elemento que se logra desechar en la orina, por ejemplo. Se sintetizó urea a base de elementos no orgánicos. ¿Okay? Y es ahí donde viene la definición actual en lo orgánico, que viene siendo los elementos que van a formar parte de los ciclos vitales de la vida. ¿Okay? Eso se conoce como material orgánico. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes moléculas, digamos, por ejemplo, tenemos el etanol, tenemos el colesterol. Características esenciales de los elementos orgánicos es que están formados en su mayoría de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Siempre los elementos orgánicos siempre van a tener esos tres elementos. Y generalmente generalmente van a tener lo que es azufre, lo que es hierro y lo que viene siendo fósforo. ¿Ok? Y también de vez en cuando cloro. Esos vendrían siendo lo que forman la materia orgánica. ¿Ok? Es dependiendo del elemento que nos estamos hablando. ¿Okay? Otra cosa, que en la materia orgánica vamos a ver los diferentes grupos funcionales. Los grupos funcionales que nosotros conocemos viene siendo lo que es el hidroxilo, que viene representado por el hidroxilo. ¿Okay? Ese es el OH, que viene representando los alcoholes. El metilo, que es el CH3, que es uno de los elementos más básicos de la química orgánica. El carboxilo, que es el que se encuentra más en los ácidos grasos, por eso es que se les conoce como ácidos a los ácidos grasos, porque vienen del ácido carboxílico, que es del carboxilo. Este es el grupo carboxilo. Los grupos cetona se expresan más que nada con lo que viene siendo el grupo carbonilo. Este que estás viendo acá, que tiene un doble enlace con oxígeno, se conoce como grupo carbonilo. Aquí está como cetona, pero es más que nada porque ahorita lo van a ver más adelante. O sea, de hecho en esta clase lo vamos a ver, pues, pero y aquí tenemos el aldehído. ¿Okay? El aldehído se representa con el COH. ¿Okay? Ahora bien, tanto el carboxilo como el cetona y el aldehído son primos. ¿Por qué? Porque los tres presentan el grupo carbonilo en su estructura. ¿Okay?
Estos tres presentan este doble enlace, este carbono con oxígeno. Este se llama grupo carbonilo. Estos tres presentan este doble enlace. Por eso es que son primos en la química orgánica. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es aquí tenemos lo que son los grupos funcionales. Miren, aquí tenemos lo que es el ácido carboxílico. Aquí tenemos un alcohol, lo cual forma un enlace ester. Esto se mira más que nada en lo que son ácidos grasos, cuando estamos haciendo una esterificación. Aquí tenemos el ácido carboxílico. Aquí tenemos un grupo amida y generamos un grupo amina y generamos un grupo amina. ¿Okay? Básicamente esos son grupos funcionales. No voy a indagar, no voy a meterme mucho en eso, ya que no les sirve. O sea, ya he visto sus exámenes y no es tan metido lo que están viendo ahí. Ahora, los enlaces químicos. Los enlaces químicos se pueden dar de diferentes maneras. Es que ya no me agarró, ya no me agarró Paint, ya no me agarró Paint. Voy a abrir otra vez la aplicación para que tal. ¿Qué me sirve para hacer las explicaciones? Ahorita, por eso, solo es que me sirve para hacer explicaciones a la hora de hacer enlaces químicos. Okay. Voy a explicar los diferentes tipos de enlaces. Okay. Primero que nada están las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas en las cuales nosotros hacemos intercambio de electrones. ¿Ok? Ahora, digamos, por ejemplo, que tenemos un átomo de oxígeno. Aquí generamos nuestro átomo de oxígeno. Y vamos a hacer lo que viene siendo un átomo de hidrógeno. Bueno, vamos a hacer otro átomo de oxígeno. Okay. Esos átomos de oxígeno van a tener lo que se conocen como sus electrones. ¿Okay? Estos van a tener una cantidad cierta, dada de electrones, o sea, una cantidad estándar, en la cual tiene cada uno 6 electrones. Bueno, ahora, como los átomos de oxígeno necesitan solo 2 electrones para poder tener su estabilidad, lo que hacen es intentar robar electrones a otros átomos. ¿Ok? Sin embargo, a la hora de intentar robarse electrones entre ellos dos, como viene siendo oxígeno, tienen la misma fuerza a la hora de quitárselos. Por lo tanto, no pueden quitarse unos a otros. Básicamente están en un baile constante de te quito, te doy, te quito, te doy, te quito, te doy. ¿Okay? Entonces, lo que hacen es que vienen y los comparten. ¿Ok? Forman algo que se conoce como enlace covalente. Enlace covalente hace que cada uno le comparta al otro los electrones que le hacen falta en ambas direcciones. Y de esa manera, ambos van a tener la cantidad que necesitan electrones, pero tampoco van a perder electrones. Por lo tanto, ahorita si nos damos cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, este tiene 8 electrones. Ahora vemos el otro. Igual de la misma manera tiene 8 electrones. ¿Ok? Esto se conoce como regla del octeto o ley del octeto. ¿Por qué? Porque de esta manera ambos logran llegar a su estabilidad. Por eso es que forman enlaces del tipo covalente. Ahora, el enlace iónico. Ahorita vamos a agarrar un átomo de flúor. Vamos a agarrar un flúor. ¿Okay? Tenemos nuestro átomo de flúor, que solo le falta un electrón. Y vamos a agarrar lo que viene siendo un átomo de hierro. ¿Okay? El átomo de hierro. El flúor tiene mucha más fuerza que el hierro a la hora de mantener sus electrones, mientras que el hierro es mucho más débil a la hora de mantener sus electrones. Por lo tanto, okay, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El hierro va a tener que ceder su electrón a nuestro flúor. ¿Okay? Le cede su electrón y lo pasa al otro lado. Ese va a ser el electrón. Y de esa manera, lo que viene siendo nuestro flúor va a adquirir una carga negativa. ¿Ok? Que ahorita se adquiere una carga negativa. Y nuestro hierro adquiere una carga positiva. ¿Por qué?
¿Por qué se hace? Porque nosotros a la hora de realizar esto, solo quiero darle la bienvenida. Bienvenida Vilma, bienvenida, un placer tenerte el día de hoy. Bueno, entonces, a la hora que se hace este intercambio de electrones, cuando se ganan electrones, se adquiere carga negativa porque los átomos tal cual tienen el mismo número de electrones y el mismo número de protones. Al tener el mismo número de cargas positivas y negativas, estas dos al tocarse, o sea, al estar interactuando, se anulan, ¿ok? Sin embargo, al haber una más que la otra, si hay más negativo, adquiere una carga negativa. Si hay más positivo, adquiere una carga positiva. ¿Y cómo hacemos que haya más negativo o más positivo? Metes electrones, hay más negativo. Quitas electrones, hay más positivo. Por esa situación es que el flúor, ahora recuerden que este es un flúor, adquirió una carga negativa de 1. Y este hierro, que sería el Fe, adquiere una carga positiva de 1. ¿Por qué? Porque el hierro se dio un electrón, mientras que el flúor ganó un electrón. Eso se conoce como enlace iónico. Básicamente, aquí los que tienen más fuerza a la hora de jalar electrones, se los quitan a los que son más débiles. Y en el enlace covalente, como ambos son igual de fuertes, no pueden quitarse los electrones entre ellos, por lo tanto los comparten. Evidentemente el oxígeno, con el ejemplo del oxígeno, realmente no solo con él se puede hacer un enlace covalente, sino que también puede ser oxígeno flúor, oxígeno nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, que es lo que vamos a ver ahorita, que me interesa bastante que veamos un ejemplo de eso. Ahora, con lo que viene siendo el enlace metálico. El enlace metálico es un poquito diferente a estos dos, porque aquí básicamente, como les dije, los metales son muy malos a la hora de mantener sus electrones consigo mismos. Por eso es que los metales vienen y prefieren soltarlos al ambiente. ¿Okay? ¿Por qué lo hacen esto? Igual por la regla del octeto. Intentan tener intentan tener su último nivel 8 electrones. ¿Por qué lo intentan? Porque ese es el número de electrones que tienen los gases nobles. Y los gases nobles son estables, ¿ok? Por lo tanto, los demás átomos de la tabla periódica van a intentar tener el mismo número de electrones en su última capa de energía para de esa manera ser estables, ¿ok? Sé que parece raro que enseñe química, pero es muy esencial a la hora de entender básicamente de biología celular y molecular, que es lo que ustedes están viendo, ¿ok? Entonces, visto eso, bien. Vienen los metales y ceden sus electrones, ¿ok? Los electrones ya están flotando por el espacio, o sea, todo relax. Por lo tanto, estos metales van a adquirir cargas positivas, ¿ok? Cada metal de estos va a adquirir una carga positiva, ¿ok? Y el ambiente externo va a adquirir una carga negativa. ¿Por qué adquiere una carga negativa en el ambiente externo? Porque se están soltando electrones. Esta carga positiva y esta carga negativa se van a atraer mutuamente, pero ya no van a ser recibidos los electrones en los ahora iones, tal cual. Por lo tanto, van a simplemente orbitarlos. Y de esa manera van a formar algo que nosotros conocemos como nube de electrones. Esta nube de electrones va a permitir, o sea, se va a formar una red, la cual va a estar circundando los iones en el centro, mientras que todos los electrones van a estar rodeando esta nube. Eso se conoce como nube de electrones. Eso es el enlace metálico. ¿Okay? Entonces, ¿todos entendieron lo que son? O sea, hasta el momento todo lo que he hablado, ¿todo ha quedado claro? ¿Alguno tiene alguna duda? Como les digo, no tengan pena, aquí que somos 4, así que pues pueden preguntar lo que sea, yo con mucho gusto repito. Si los chicos ninguna, no tengan pena, ustedes pueden decir, ustedes no tengan pena, yo puedo volver a repetir con mucho gusto. Bueno, entonces, si quieren, prosigo. Entonces, ahora bien, hay otras fuerzas que se conocen como fuerzas intramoleculares. Okay. Ahorita les explico. Bueno, las fuerzas intramoleculares son las que se dan sin el intercambio de electrones, ¿ok? Ahorita les explico un poco sobre eso.
Aquí tenemos una molécula de agua, que es el más básico, o sea, es el puente de hidrógeno, es como, y además me sirve para a la hora de que estamos viendo ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces aquí tenemos una molécula de agua, ¿ok? La molécula de agua, evidentemente, aquí tiene lo que viene siendo el oxígeno, y aquí viene siendo los hidrógenos. Estos, si nos damos cuenta, están haciendo un enlace covalente. ¿Por qué? Porque están compartiendo electrones. Sin embargo, aquí hay algo curioso. Los puentes de hidrógeno se dan básicamente porque los hidrógenos son fuertes a la hora de mantener sus electrones y robar electrones. Sin embargo, no son lo suficiente, no son tan fuertes como viene siendo el oxígeno. Eso se conoce como electronegatividad de Pauling. ¿Okay? La electronegatividad de Pauling es la que nos viene diciendo la fuerza con la cual los diferentes elementos van a estar jalando electrones. Esa la pueden encontrar en la parte trasera de su tabla periódica. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante que ustedes lo entiendan? El oxígeno tiene más fuerza que el hidrógeno. Por lo tanto, como los electrones, como les dije, los electrones siempre van a estar orbitando los átomos. ¿Ok? Entonces, a la hora de compartir estos, los electrones mayoritariamente van a estar orbitando el oxígeno. ¿Ok? Porque este tiene más fuerza. Y van a estar orbitando así como que muy de vez en cuando los hidrógenos. Pero más que nada se van a concentrar en el área del oxígeno. Por lo tanto, al tener mayor prevalencia, la mayor prevalencia de electrones, el oxígeno va a adquirir una carga negativa, pero eso se conoce como carga parcial, que porque no es una carga tal cual, sino que es parcialmente es negativo. Ahora, los hidrógenos van a adquirir una carga positiva, pero esto se conoce como carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque no está con una carga verdaderamente positiva, pero sí es, o sea, sí se logra apreciar, por eso se conoce como parcial. Ahora bien, cuando nosotros hacemos esto, o sea, básicamente ahorita viene muy parecido a lo que se viene siendo los imanes. Entonces, tenemos esto, vamos a hacer otro átomo, otra molécula de agua. Recuerden que como son más de un átomo, es una molécula ahí. Entonces aquí ya tenemos nuestra molécula de agua, todo bien. Ahora, ¿qué pasa con estos? Este, como recuerdan, tiene una carga parcial negativa. Y este, al tener una carga parcial positiva, van a hacer una cierta atracción uno por el otro. Van a tener una cierta atracción uno por el otro. Y van a formar esta interacción intermolecular. ¿Okay? No hay intercambio de electrones. Simplemente es una atracción. ¿Por qué? Por la diferencia de cargas. Recordemos el concepto básico. Positivo atrae negativo y viceversa. ¿Okay? Por eso es que se da esta atracción. Ahora bien, estos puentes de hidrógeno son bastante fáciles de romper. ¿Okay? Las fuerzas intermoleculares son muy fáciles de romper. Sin embargo, de todas las fuerzas intermoleculares, es el más fuerte. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es el más fuerte de todas las fuerzas que existen entre átomos? Es el enlace covalente. ¿Okay? Por eso que muchas veces van a ver en los libros que les dicen no es covalente, es covalente, porque covalente viene referenciando que es el más fuerte que existe, el enlace más fuerte que pueden hacer los átomos unos con otros. ¿Okay? Ahora, el puente de hidrógeno es muy fácil de romper. Sin embargo, su número puede suplir su debilidad. ¿Ok? Mientras mayor cantidad de puentes de hidrógeno haya, mayor será la fuerza con los cuales están unidos estos. ¿Y cómo podemos amplificar el número de puentes de hidrógeno que se encuentran en las moléculas, entre las moléculas de agua? Muy bien. Las moléculas de agua están en un estado fluido, están constantemente rompiendo y formando puentes de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a encontrarlos naturalmente como agua. ¿Por qué? Porque están en este estado fluido. Sin embargo, cuando nosotros incorporamos el factor frío a esta situación, vamos a ver cómo las moléculas van a estar deteniéndose poco a poco. ¿Ok? O sea, van a estar deteniendo su fluidez, o sea, se van a estar localizando en un área específica poco a poco. Esto va a maximizar el número de puentes de hidrógeno que se encuentran entre las moléculas de agua, por lo tanto, se va a solidificar nuestra molécula de agua. ¿Ok? Ahora bien, proceso inverso. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos a hervir agua? Cuando el agua se empieza a evaporar, se están rompiendo todos los puentes de hidrógeno. ¿Ok?
y el agua no se liberan en hidrógeno y oxígeno, sino lo que pasa es que viene y el oxígeno y el hidrógeno, recordemos que son gases, y simplemente se forma vapor de agua. Sí siguen estando unas moléculas de agua ahí, pero ahora están en estado gaseoso, ¿ok? Porque ya no hay otras moléculas de agua que se junten con ellas por medio de puente de hidrógeno para aumentar lo que viene siendo la densidad, ¿ok? Lo único que hacemos cuando ponemos agua es disminuir la densidad. ¿Por qué? Porque ya no hay puentes de hidrógeno, ¿ok? Ese es un tipo de fuerza intermolecular y me sirve a la hora de que miramos ácidos nucleicos. Entonces, todo claro con este tipo de fuerza intermolecular, todo claro con los enlaces químicos, las fuerzas intermoleculares, todo eso. ¿Seguro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar, chicos, no tengo que. Ok, veo que no hay consultas. Iniciales. Aquí tenemos las fuerzas intramoleculares que les está comentando, que son los enlaces iónicos, enlaces metálicos, que eso lo quería explicar. Digamos, como estaba comentando, el enlace covalente es el que se comparten electrones, el enlace iónico es donde se roban electrones, etcétera, etcétera. Otra cosa muy importante es que si nos damos cuenta, en la fila de alcalinos, alcalino térreo, lo que viene siendo la serie de carbono, la serie de nitrógeno, la serie de oxígeno, los halógenos y los gases nobles, básicamente los que son de la A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A8, van a ver que el número de electrones de valencia, o sea, el número de electrones que tienen en su última capa de energía, viene referenciado por el número romanos que está unido a la A. Digamos, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en su última capa, porque está en el A1. Pero también tenemos lo que viene siendo el carbono, que se encuentra en el A4. Por lo tanto, tiene 4 electrones en su última capa. Y por consiguiente, por tener 4 electrones, le van a hacer falta 4 electrones para poder llegar a la estabilidad. ¿Ok? Aquí tenemos el puente de hidrógeno, como estaba comentando. Esta es la fuerza de Van der Waals. ¿Cuál es la diferencia entre el puente de hidrógeno y la fuerza de Van der Waals? Es que la fuerza de Van der Waals no es polar, ¿ok? ¿Qué quiere decir polar? Polar quiere decir que tiene cargas, ¿ok? Básicamente polar quiere decir que tiene carga positiva y carga negativa. Y creo que no sé. Tiene carga positiva y carga negativa. ¿Okay? Eso es una molécula polar. ¿Se dan cuenta del puente, el oxígeno? Viene siendo una molécula polar porque tiene tanto carga positiva en la parte de los hidrógenos como carga negativa en la parte del oxígeno. Ahora, ¿qué viene siendo lo que es los ácidos, las bases y el pH? Muy bien, voy a explicar eso de la siguiente manera. Esto sería mucho cuando miramos proteínas. Okay. Hay algo que nosotros conocemos como tabla de pH. Okay. Voy a dejar una rayita acá. Okay. Y en la parte media voy a dejar un 7. Y cabal en el medio hay un 7. Este es el tan famoso pH neutro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es ni ácido ni básico. Ahora, mientras más se oriente hacia el cero, o sea, hacia el cero, más ácido va a ser. Aquí se le va a conocer como pH. Ahora, mientras más al 14 se oriente, se le va a conocer como pOH. ¿Y por qué pH y pOH? Se preguntarán ustedes. Bueno, hay una regla en la cual nosotros vamos a representar a los ácidos, a los ambientes ácidos con hidrógeno y a los ambientes básicos o los elementos básicos con hidroxilo. Esa es la representación básica. Ahora, ¿qué define una base y qué define un ácido? Hay elementos que pueden ceder hidrógenos fácilmente, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que yo tengo una molécula de este tipo, ¿ok? Si nos damos cuenta, es fácil que sea hidrógeno. Ahora, esto se le va a conocer como esto se le conoce como, no, perdón, este no es no. Vamos a agarrar el ejemplo de los aminoácidos, ¿ok? Vamos a agarrar el grupo carboxilo y vamos a agarrar el grupo amino, ¿ok?
El grupo carboxilo, por su nombre, es ácido carboxílico, nos vamos a dar cuenta que tiene una capacidad bastante grande de poder ceder hidrógenos. Si cede hidrógenos, cualquier molécula que venga a ceder hidrógenos se la va a considerar como ácida. ¿Okay? Y ahora, cuando se ceden esos hidrógenos, digamos, por ejemplo, si queremos captarlos, cualquier molécula que pueda captar hidrógenos se va a conocer como básico. Pongo este 2 porque es lo mismo que poner dos hidrógenos a poner H2, ¿ok? Cualquiera que pueda captar lo que viene siendo hidrógeno se le va a conocer como básico, ¿ok? Esto se le conoce como neutralización. Cuando ponen una base con un ácido, se neutraliza, porque el ácido cede sus hidrógenos y la base los capta. Y de esa manera el ambiente queda con un pH neutro. ¿Por qué? Porque todos los hidrógenos que estaban sueltos son captados. ¿Okay? Ahora, una característica particular de lo que viene siendo el pH es que mientras más ácido sea, pueden ser más corrosivos. Y mientras más básicos sean, van a ser de estructura jabonosa, por ejemplo. ¿Ok? Y básicamente esa es la situación del pH. ¿Okay? Y la diferencia entre ácido y base. ¿Todos claros hasta el momento? Si quieren pueden escribir en el chat, no tengan pena, o sea, no me molesta. Bueno, ahora, ¿qué vienen siendo las moléculas biológicas? Las moléculas biológicas, hay 4 moléculas biológicas esenciales, que vienen siendo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ok? Los ácidos nucleicos son los que almacenan la información. Aquí vamos a ver quién escribió. Ok, gracias Pablo. Muy bien. Procedamos. Entonces, creo que no se puede ver, ¿eh? O sea, en la grabación no queda cuando estamos escribiendo acá, ok, no tengan pena, no queda. Okay. Entonces, las moléculas biológicas, los carbohidratos, como les dije, es el tema que estamos viendo el día de hoy. Los lípidos, que básicamente forman parte de lo que son las membranas plasmáticas, son reservorios de energía, estructurales, etc. Las proteínas, que básicamente funcionan transportadoras, enzimáticas, defensas, tienen varias funciones. Y los ácidos nucleicos, que son los que almacenan la información de los organismos, ¿ok? Tienen la información genética. A ver, una cosa es que de estas primeras tres, quienes son los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, pueden formar polímeros. ¿Qué quiere decir esto? Un monómero es una estructura individual. Es una parte de algo mucho más grande. Y cuando nosotros ponemos monómero tras monómero tras monómero, es como que estuviéramos poniendo un Lego sobre otro Lego, sobre otro Lego, sobre otro Lego. Y cuando nos damos cuenta, creamos una estructura bastante grande. Eso se conoce como una polimerización, porque estamos formando una estructura de muchos monómeros, ¿ok? Lo cual conforma un polímero. Ahora bien, los lípidos no pueden formar polímeros, ¿ok? No pueden unirse no puede unirse un lípido con otro lípido con otro lípido para poder formar un lípido mucho más grande. Eso no pasa con los lípidos, ¿ok? Ahora, los carbohidratos. Los carbohidratos, su forma empírica es CH2O elevado a la N. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula más básica de todos los carbohidratos. A partir de esta fórmula se puede sacar cualquier tipo de carbohidrato, ¿ok? Es como que nosotros estuviéramos agarrando el mínimo común, el mínimo de una fracción. Digamos, por ejemplo, si sacamos el mínimo de 10 quintos. Básicamente vendría siendo 2. Básicamente vendría siendo 2. Vendría siendo 2 en seco. ¿Okay? Ahora, básicamente sus funciones vienen siendo lo que es el reservorio de energía. ¿Okay? Sin embargo, también se pueden encargar de lo que es la generación de energía, estructurales y también como receptores de membrana. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en un ratito. Okay. Había una pregunta en el examen que les venía diciendo, ¿cuál de todos es un disacárido? Que yo me acuerdo que les venía esa pregunta en su examen. ¿Cuál de todos es un disacárido? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Básicamente son parte fundamental en la dieta de los diferentes seres vivos. O sea, es el más fundamental sobre lo que son los lípidos. A pesar de que los lípidos generen
mayor cantidad de energía, lo que son los carbohidratos lo pueden generar mucho más rápido. Los lípidos llevan un proceso más tardado, por eso es que los carbohidratos forman parte más fundamental, porque su energía se genera mucho más rápido, ¿okay? Y tiene diferentes vías para poder llevarse a cabo la generación de energía a partir de estos, ¿okay? Ahora bien, son solubles en agua gracias a que estos poseen grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo van a poder formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, por lo tanto van a poder interactuar con ellas, ¿okay? Básicamente, como les dije, son de reserva de energía, estructurales, etcétera, receptores de membrana, etcétera. Ok, como les dije, están formadas por grupos hidroxilo y podemos clasificarlas de diferentes maneras. Ahorita voy a jalar una imagen. Me gustaría jalar una imagen de... Creo que esta va a servir. Quiero hablar sobre la clasificación porque este siempre es un problema que siempre cuesta un poquito que se me comprendan, pero ahorita se lo explico. Ok, entonces, primero que nada quiero hablar sobre esto. Podemos clasificarlas por el número de carbonos. Okay, vamos a borrar lo que a mí no me importa, que viene siendo esto. Esto es lo que no voy a borrar. Bueno, entonces podemos clasificarlas por el número de carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una estructura de este que se distribuye de la siguiente manera. Tenemos un carbono, aquí tenemos un carbono, aquí tenemos un carbono, aquí tenemos otro carbono. Vamos a hacer esto. Aquí vamos a utilizar mucha terminología griega, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 5. Okay. El máximo es 7, pero ahorita voy a explicar. Si tenemos una molécula de 6 carbonos, se le va a conocer como una hexosa. ¿Por qué? Porque hexa significa 6. Si tenemos una molécula de lo que viene siendo 5 carbonos, se le va a conocer como una pentosa. Si tenemos una de 4, se le va a conocer como una tetrosa. Y si tenemos una de 3, se le conoce como una triosa. ¿Okay? La triosa es la más básica. ¿Ok? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa y heptosa. ¿Ok? Un monosacárido. Estos son monosacáridos. ¿Ok? Monosacáridos porque solo estamos hablando de un carbohidrato. ¿Ok? Los carbohidratos reciben diferentes nombres dependiendo de la bibliografía, básicamente. Reciben diferentes nombres. Que puede ser lo que es el sacárido, lo que es el glúcido, lo que viene siendo el carbohidrato, el hidrato de carbono. ¿Qué otro viene? También azúcares. Esos serían los nombres más comunes con los cuales van a encontrar lo que son los sacáridos. ¿Okay? Sacárido, glúcido, carbohidrato, hidrato de carbono y azúcares. ¿Okay? Y no. Okay. Eso básicamente. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos clasificar por el número de carbonos a un monosacárido. Ahora bien, también podemos clasificar un monosacárido por el grupo funcional que posee. Por eso es que quería mostrarles estos dos. Los podemos clasificar por cetosas o aldehídos. Okay. El grupo cetona se pueden ver de la siguiente manera. ¿Sí? Ese es un grupo cetón. ¿Okay? Cada R, que significa radical variable, viene representando lo que viene siendo una cadena de carbonos. ¿Okay? Como lo vemos acá. Esto es un grupo cetón. Si nos damos cuenta, aquí tiene su R, que viene siendo carbonos. Las R vienen representando los que son carbonos. Entonces, si nos damos cuenta, este enlace doble está entre dos carbonos. Por lo tanto, este va a ser un cetón. ¿Okay? Ahora bien, el aldehído es un poco diferente. El aldehído igual tiene su grupo hidroxilo. Sin embargo, en una parte tiene un hidrógeno y en otra parte tiene un radical variable. ¿Okay? Esto se conoce como cetón como aldehído gracias a este hidrógeno. ¿Okay?
Si se dan cuenta, son grupos muy parecidos. Sin embargo, el cetona tiene dos carbonos de un carbono de cada lado, mientras que nuestro aldehído tiene un hidrógeno, un enlace doble con un oxígeno y el carbono. ¿Okay? Entonces, si un carbohidrato posee una cetona, se le va a conocer como una cetosa. Si un carbohidrato posee un grupo aldehído, se le conoce como aldosa. ¿Ok? Esa es la forma de clasificar carbohidratos, o sea, carbohidratos de tipo monosacáridos, o sea, son una molécula de monosacáridos. Ahora bien, básicamente eso es el tema. Ahora, ya teniendo eso, voy a explicarles cómo se cicla, porque eso causa mucha confusión a la hora de que nosotros estamos hablando de carbohidratos. Bueno, primero que nada, a la hora de la ciclación, nosotros vamos a encontrarnos con bueno, cómo se hace. Aquí es bastante sencillo, la verdad. Bien, primero que nada, el que nos va a ayudar va a ser este. Este es el, perdón, este es el que nos va a ayudar a hacer la ciclación. El penúltimo, siempre el penúltimo nos ayuda a ciclar. La ciclación pasa en ambientes acuosos, ¿ok? Así como lo que es el medio intercelular, se ciclan las moléculas. Entonces, primero que nada, se rompe este doble enlace y queda un enlace simple entre el oxígeno. ¿Okay? Entonces viene, y este enlace que quedó libre se quiere unir con el oxígeno de este carbono. ¿Ok? Y este hidroxilo se retira para permitir el enlace entre estos dos. Y el hidroxilo que se acaba de retirar se incorpora a nuestro oxígeno acá. Y de esa manera se forma la ciclación. ¿Okay? Aquí se explica, de hecho. Entonces, ahora bien, este que le estaba contando, que era especial, ahora, primero que nada voy a explicar para dónde va orientado cada uno de estos que están acá, porque si se dan cuenta, la orientación, miren cómo está de un lado y miren cómo está del otro lado. Ahora, la orientación se da en relación a si está a la derecha o si está a la izquierda. El que está hacia la derecha quiere decir que va para abajo. Si está para la derecha, va para abajo. Si está para la izquierda, va para arriba. Simple. Por ejemplo, aquí tenemos este hidroxilo. Como recuerden que ahorita, ¿cómo vamos a numerarlos? Los numeramos desde el carbono que tenían enlace doble. Tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, y sucesivamente. ¿Okay? Entonces, el carbono 2, si nos damos cuenta, tiene el hidroxilo hacia la derecha. Por lo tanto, va a tener el hidroxilo hacia abajo. El carbono 3 tenía el hidroxilo hacia la izquierda. Entonces, vamos a poner el hidroxilo para arriba. Y así sucesivamente con todos. Ahora bien, este último carbono nos va a servir, perdón, de hecho, este carbono nos va a decir si va a ser una molécula D o una molécula L. Cuando estamos hablando de una molécula D, es porque este hidroxilo está orientado hacia la derecha. Pero si el hidroxilo hubiera estado orientado hacia la izquierda, se le conocería como molécula L. ¿Ok? Como el left y el right de los auriculares. Si es D, va para la derecha. Si es L, va para la izquierda. ¿Ok? Entonces, pero como el hidroxilo lo teníamos en esta situación, hacia la derecha, todo este complejo que está acá, va a venir a representar al hidroxilo que se encontraba a la derecha, porque si se dan cuenta ahorita el hidroxilo ya no existe, porque es este oxígeno que está acá, formando el enlace entre el carbono 5 y el carbono 1. Por lo tanto, toda esta parte viene representando nuestro grupo hidroxilo. Entonces, como el grupo hidroxilo está orientado hacia la derecha, esto quiere decir que toda esta sección va a estar orientada tal cual hacia la derecha. Y como recordemos que derecha significa para arriba, entonces, a la hora de ponerlo en la ciclación, estaremos poniéndolo hacia arriba, ¿ok? Porque está hacia la derecha. Entonces, ¿todo claro con eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto la contesto. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro?
Ok, procede. Bien, entonces, básicamente, eso sería el proceso de ciclación. Recordando que la glucosa D es la que nosotros podemos consumir, mientras que la glucosa L es la que no podemos consumir. Ahora bien, este también es bastante importante, este grupo que tenemos acá, porque este nos va a decir si es alfa o beta, ¿ok? Cuando se considera como alfa, este es un símbolo, es porque el hidroxilo está orientado hacia abajo, ¿ok? Entonces, como lo vemos en esta imagen, esta es una glucosa del tipo alfa. Pero si el hidroxilo, o sea, este, estuviera orientado hacia arriba, o sea, que estuviera en la siguiente posición, y aquí solo hubiera un hidrógeno, entonces se le conocería como una glucosa beta. ¿Ok? Eso se conoce como isomería alfa y beta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente eso sería la situación de la ciclación y los diferentes ciclos. Obviamente la ciclación puede variar, pero más que nada la estructura, la clásica es esta en forma de pentágono. ¿Ok? En la forma de pentágono. Aquí tenemos lo que es el grupo aldehído y cetona, que es el que les estaba comentando hace un ratito. Y aquí tenemos diferentes demostraciones de grupos funcionales. ¿Okay? Tenemos el alcano, el alqueno, el alquino, el alcohol, el éter, el aldehído, el cetona, el carboxilo, el ester, el amina. Que es muy importante saber diferenciarlos. ¿Por qué sabes? Porque a la hora de que nosotros ya empezamos a ver un poquito más metidos sobre esto, si nos confundimos con un grupo funcional, podríamos poner, por ejemplo, una molécula que es ácida por una básica, por ejemplo, que pasa mucho con lo que es el aldehído y el ácido carboxílico. El aldehído es básico, mientras que el ácido carboxílico, como dice su nombre, es un ácido. ¿Okay? Aquí tenemos el aldehído, por ejemplo, y aquí tenemos el carboxilo. Y como les dije, tanto el aldehído como el cetona, como el ester, como el ácido carboxílico, son primos, al igual que el ester y el amida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos estos 5 poseen este grupo carbonilo. ¿Ok? Por eso es que hay que aprender a diferenciarlos, porque presentan estructuras muy semejantes unos con los otros. ¿Ok? Ahora bien, voy a hablar sobre un poquito sobre lo que son los enantiómeros. Solo un enantiómero son dos estructuras. Vamos a hacer el ejemplo con esto. Ok, vamos a agarrar, digamos, por ejemplo, esta. Vamos a agarrar una de estas. Entonces tenemos esta estructura. Ok, entonces, un enantiómero es una estructura exactamente igual a la otra, pero al revés, ¿ok? O sea, es una estructura en forma de espejo. Son la misma molécula, solo que están distribuidas de manera al revés. ¿Ok? Eso es un enantiómero, no hay tanta ciencia ahí. Un enantiómero son dos moléculas que son exactamente iguales, pero al revés. Ahora bien, un diastereoisómero es cuando tenemos dos moléculas que son exactamente iguales, pero en una sección de toda la cadena, o sea, solo en una sección, hay un cambio de conformación, ¿ok? Si se dan cuenta, son exactamente iguales, solo que uno cambia su hidroxilo de orientación para ponerlo en el lugar del hidrógeno y viceversa. Esto se conoce como diastereoisómero, ¿ok? Diastereoisómero. Ahorita creo que lo puedo poner. Aquí tenemos el enantiómero, que como les dije es una imagen espejo, básicamente eso. Y aquí tenemos cómo se escribe diastereoisómero. De todas formas, las diapositivas ya están en el link de la descripción del grupo, así que pues pueden verlas con mucho gusto. Diastereoisómero, como les digo, solo es el cambio de una sección, mientras que un enantiómero directamente es una molécula espejo. Digamos, por ejemplo, que tiene sus dos manos. Entonces, las manos, si se dan cuenta, son iguales.
pero son imágenes espejo una de la otra. Eso se conoce como enantiómero. ¿Por qué? Porque son iguales, pero al mismo tiempo son diferentes, porque son a la inversa una de la otra. Ahora, ya en relación a esto, ya otro tipo de clasificación que nosotros, bueno, antes de proseguir, todos entendieron todo lo que es enantiómero, estereoisómero, todos van entendiendo todo hasta el momento, ¿todo claro? Pablo, Vilma, Andy, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo con mucho gusto les contesto, o sea, no tengan pena. Ok, entonces pues prosigo. Bueno, entonces, primero que nada con lo que es la clasificación. La clasificación de lo que... Ok, dame chance. La clasificación que nosotros podemos dar es en relación al número de carbohidratos que conforman nuestra molécula. Si estamos hablando de una molécula de un solo carbohidrato, de un solo sacárido, tal cual, la conoceremos como monosacárido. Si estamos hablando de una molécula de dos carbohidratos, se le conocerá como disacárido. Si hablamos de una molécula o sea, de 2 a 20, de 2 a 20 monosacáridos unidos unos con otros, vamos a formar un oligosacárido. Oligo significa poco. Y ahora un polisacárido es una molécula de más de 20 monosacáridos unidos unos con otros. Ahora, ¿cómo se van a estar uniendo lo que vienen siendo los monosacáridos? ¿Ok? Aquí está la clasificación que se está dando, la de triosa, tetrosa, pentosa, hexosa y hectosa. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Okay? Tenemos lo que es la triosa, que es el gliceraldehído, que es la que estamos viendo hace un ratito, que le está dando el ejemplo del enantiómero y estereoisómero. Lo que tenemos las pentosas, que la pentosa, que viene siendo la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del ADN. Hexosas como la glucosa, la galactosa y la fructosa, que vienen formando parte de lo que es la dieta diaria de los seres humanos. ¿Vale? Aquí tenemos lo que es la ciclación que les estaba comentando y la isomería alfa y beta. ¿Okay? Esta es la isomería alfa y esta es la isomería beta. Ahora, vale. Bueno, básicamente eso es la situación de la clasificación de los monosacáridos. Por cierto, el monosacárido, o sea, el carbohidrato viene generando lo que son 4,3 kilocalorías por gramo, a diferencia del lípido que genera 9,4 kilocalorías por gramo. ¿Ok? Esa es la cantidad de energía que pueden generar. Aquí están lo que está contando, las triosas, las tetrosas, pentosas. Ahora, el disacárido, ahorita voy a mencionar lo que es el enlace O-glucosídico. Este se conoce como enlace O-glucosídico. ¿Ok? Vamos a, solo me quiero pasar aquí. Bueno, enlace O-glucosídico es el que nos ayuda a unir dos monosacáridos, o sea, dos azúcares diferentes, para poder formar un azúcar más grande. Entre los disacáridos más comunes, por favor anótenlo, que eso sí les venía en su examen, anótenlo. Está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Ok, la sacarosa se une por medio de lo que viene siendo la glucosa y la fructosa. Ahora, la lactosa es la unión de galactosa y glucosa. Y la maltosa es de glucosa y glucosa. ¿Ok? Esos son los tres disacáridos principales, básicamente. Ahora, ¿cómo se forma el enlace O-glucosídico? Bueno, primero que nada, voy a ejemplificar todo esto. Tenemos tenemos este. Bueno, vamos a dar la molécula como originalmente se encuentra. ¿Okay? El estado original, básicamente. Sí, pues había un hidrógeno, recordemos que básicamente por simple lógica, habría un hidroxilo en otro lado. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Primero que nada, lo que vamos a venir y vamos a perder un hidrógeno. Siempre va a ser el hidrógeno el primero. ¿Okay? O el segundo, independientemente, se pierde un hidrógeno. Ese hidrógeno queda flotando. Ahora, este hidrógeno que queda flotando es acompañado por este hidroxilo, que también es eliminado.
¿Qué pasa con nosotros? Tenemos un hidrógeno y un hidroxilo flotando por ahí, se van a juntar y van a formar H2O, que viene siendo lo que es agua. ¿Okay? Básicamente eso. Esa es nuestra molécula de agua. ¿Okay? Entonces, este hidrógeno, este oxígeno que queda acá, va a intentar hacer un enlace con el carbono que queda acá, porque ahorita ambos tienen un enlace suelto, porque el oxígeno soltó su hidrógeno y el carbono soltó su hidroxilo, por lo tanto les queda un enlace libre. Y de esa manera se forma un enlace éter, ¿ok? Porque estamos uniendo dos carbonos por medio de un oxígeno. Eso se conoce como un enlace éter, ¿ok? De hecho, lo podemos ver aquí en la tabla de grupos funcionales que tenemos acá. Aquí tenemos, miren acá, este es el enlace éter. Aquí tenemos lo que viene siendo el carbono, oxígeno y carbono. ¿Ok? Miren acá, carbono, oxígeno, carbono. ¿Ok? Aquí estamos formando un enlace éter, porque estamos uniendo un carbono con otro carbono por medio de un oxígeno intermedio. ¿Ok? Y se libera una molécula de agua. Por cada enlace O-glucosídico se forma una molécula de agua. ¿Ok? Eso es una constante. Ahora bien, otra cosa. Cuando nosotros hacemos este tipo de enlaces, podemos ver si es un enlace beta o un enlace alfa. ¿Quién determina cuál es el beta o cuál es el alfa? ¿El primero o el segundo? El primer carbohidrato que está en el enlace es el que nos dice si es un enlace de beta o un enlace alfa. En el caso de este, como podemos ver que el hidroxilo está orientado hacia arriba, lo vamos a conocer como un enlace beta, ¿ok? Es un enlace beta de la lactosa. Ahora, ustedes dirán, Luis, ¿y qué significa este 1,4? Eso es bastante interesante. Recordemos, aquí tenemos, ok, aquí, okay, entonces, aquí podemos numerar numerar cada carbono. Como lo vemos acá, tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sigue la misma situación, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miramos, entonces, este es el carbono 1 y el otro lado es el carbono 4. Entonces, estamos viendo que el carbono 1 se está uniendo con el carbono 4 por medio de un oxígeno, por lo tanto va a ser una unión 1,4. ¿Por qué? Porque estamos uniendo el carbono 1 del primero con el carbono 4 del segundo. ¿Okay? Este es un enlace que se conoce como enlace monocarbonílico. ¿Okay? Este es monocarbonílico. ¿Por qué? Porque estamos uniendo lo que viene siendo solo un carbono anomérico de un carbohidrato con el carbono no anomérico del otro carbohidrato. ¿Y qué quiere decir con carbono anomérico? El carbono anomérico es el que está unido a lo que viene siendo el oxígeno o está cercano al que está unido al oxígeno, ¿ok? Por lo tanto, como este es el carbono 1 que sí está unido al oxígeno y este es el carbono 4 que no está unido al oxígeno, solo estamos utilizando un carbono anomérico, por lo tanto se conocerá como enlace monocarbonílico, ¿ok? Ahora bien, el de la sacarosa es exactamente igual a la misma situación, perdón, el de la maltosa es la misma situación, pero este, si nos damos cuenta, es un enlace alfa. ¿Por qué? Porque aquí el hidrógeno está puesto de manera superior. ¿Okay? Entonces se la va a conocer como alfa. ¿Okay? Ahora bien, ya hablando de este es un enlace dicarbonílico. Igual se hace la liberación de una molécula de agua y todo, pero lo que pasa con la molécula de sacarosa, por favor anoten, sacarosa, lactosa y maltosa. Lo que pasa con la molécula de sacarosa es que la sacarosa viene y utiliza dos carbonos anoméricos, ¿ok? Uniendo el carbono 1 con el carbono 2, ¿ok? Nos damos cuenta, el carbono 2 está unido al oxígeno y el carbono 1 está unido igual al oxígeno. Por lo tanto, al unir dos carbonos que están unidos a sus respectivos oxígenos de su molécula ciclada, se les conocerá como enlace dicarbonílico. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque los que son lo que son enlace monocarbonílico tienen carácter reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden reducir otras moléculas. Recordemos química básica. Cuando nosotros metemos oxígeno, estamos oxidando. Cuando nosotros estamos quitando oxígeno, estamos reduciendo. Ahora con los hidrógenos es al revés.
Cuando nosotros metemos hidrógenos, estamos reduciendo. Y cuando nosotros quitamos hidrógenos, estamos oxidando. Por lo tanto, los que son monocarbonílicos, pueden ceder este hidrógeno. Y por lo tanto, pueden reducir a otros elementos. ¿Por qué? Porque porque les están dando hidrógenos. ¿Okay? Mientras que este que es dicarbonílico ya no posee hidrógenos que ceder. Por lo tanto, pierde el carácter reductor. ¿Ok? Básicamente esa es la situación. Eso es lo que se conoce como enlace O-glucosídico. ¿Ok? O-glucosídico. No lo van a confundir con otro tipo de enlace. Porque está el N-glucosídico que nada que ver. Aquí tienen lo que es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Otra cosa muy importante es que estos diferentes tipos de enlaces O-glucosídicos, los que los degradan son enzimas específicas. Ahorita les voy a dar el nombre para que la puedan anotar si desean. La de la lactosa es la lactasa. La de la sacarosa es la sacarasa. Y la de maltosa es la maltasa. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Solo les cambian un poquito el nombre. La lactosa, lactasa, solo les ponen asa en vez de osa. ¿Okay? Sacarosa, sacarasa y maltosa, maltasa. ¿Okay? Aquí no hay tanto pierde. La lactosa es la azúcar de la leche. Y esto es bastante interesante porque la lactosa, cuando no tenemos lactasa en el estómago, no puede ser consumida. Por eso es que las personas que tienen intolerancia a la lactosa cuando consumen un poco de leche, van de inmediato al baño porque van a expulsar la lactosa que no se puede procesar. ¿Okay? Ahora viene la maltosa. La maltosa está formada por enlace de glucosa-glucosa. ¿Okay? Esta forma parte directamente de lo que son el almidón y el glucógeno. ¿Okay? Y la sacarosa. La sacarosa viene directamente, es la unión entre glucosa y fructosa. Este es un enlace dicarbonílico del tipo alfa 1,2 que se encuentra en el azúcar de mesa. ¿Okay? Es el azúcar que se encuentra directamente en las plantas, por ejemplo, en las manzanas, peras, uvas, etc. Ahora bien, tenemos otros menos comunes, que es como la ceboliosa y la isomaltosa, ¿okay? Que son uniones glucosa-glucosa 1,6. La isomaltosa se encuentra directamente también en lo que vienen siendo lo que es el glucógeno y parte de lo que es almidón, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Vale. El oligosacárido es cuando tenemos de 2 a 20, ¿ok? Y son cadenas cortas de glúcidos que ya no poseen carácter reductor, ¿ok? Básicamente esto los podemos encontrar en lo que vienen siendo receptores de membrana, ¿ok? Porque la glucosilación que se hace directamente a proteínas se da mucho para poder formar receptores de membrana, más que nada con lo que viene siendo manosa, glucosa y... Ay, se me fue el nombre. Es una glucosa especial, pero se me fue el nombre. Pero básicamente son muchas moléculas de glucosa y maltosa las que van a formar lo que son oligosacáridos para poder formar receptores de membrana. ¿Okay? Como aquí lo pueden ver, aquí tenemos algunos receptores de membrana formados por oligosacáridos. También pueden formar una estructura que se conoce como glucocálix, que está formada de lo que viene siendo glucoproteínas, glucolípidos, que ayuda a la absorción de agua, el reconocimiento celular y la protección celular. ¿Okay? Miren, aquí tenemos lo que es una glucoproteína, aquí tenemos lo que son los glucolípidos. Una característica de la membrana plasmática es que tanto las glucoproteínas como los glucolípidos solo se encuentran en la cara externa, jamás en la cara interna, ¿ok? Porque las acciones que llevan a cabo son específicas de la cara externa. Ahora bien, un polisacárido es cuando tenemos muchas moléculas de sacáridos unidas por enlace O-glucosídico. Estas moléculas pierden carácter reductor, evidentemente. Ahora, entre las más comunes tenemos lo que es el almidón, el glucógeno y la celulosa.
El almidón y la celulosa forman parte de la célula vegetal, mientras que el glucógeno forma parte de la célula animal. Sin embargo, las tres son muy parecidas, ya que las tres están formadas por glucosa. Sin embargo, tienen ciertas características diferentes, las cuales vamos a ver a continuación. Ok, aquí tenemos, ok. También tenemos la quitina, que es otro tipo de polisacario, que también se encuentra en células vegetales. Vamos a hablar sobre las principales. El glucógeno. El glucógeno está formado directamente por glucosa, con uniones 1,4, pero con ramificaciones 1,6. Es una cadena muy ramificada. Hace que nosotros tenemos un bastón. Tenemos una rama, un árbol. La rama va a ir en dirección recta. Sin embargo, va a haber secciones en las cuales le van a crecer otras ramitas. Y ahí se va a ir ramificando. Y esa ramita se ramifica más y así. Eso se conoce como ramificación. Entonces, la línea de uniones 1,4 es como que la base. Y las ramificaciones son las que se dan por 1,6, ¿ok? Se van formando enlaces entre el carbono 1 y el carbono 6 del tipo O-glucosílico. Por cada enlace se forma una molécula de agua, ¿ok? Aquí, por ejemplo, miren, aquí es lo que está explicando. Esta es la base, las uniones 1,4. Estas son las ramificaciones 1,6, que van aumentando la distribución de la molécula, ¿ok? Básicamente van ayudando a que su peso molecular sea menor, ¿ok? Y sean más solubles. Otra cosa es que el glucógeno se enrosca sobre sí mismo, ¿ok? Tiene muchas ramificaciones, es muy ramificado. Ahora, el almidón. Tenemos la amilosa y la amilopectina, ¿ok? La amilosa es una cadena lineal con uniones 1,4. Aquí dice ramificaciones 1,6, pero dependiendo de la bibliografía, yo sigo otra bibliografía, la verdad, no es tal cual 1,4, 1,6, sino que simplemente es 1,4, pero se enrosca de manera helicoidal. ¿Qué quiere decir de manera helicoidal? Que se enrosca sobre su propio eje, ¿ok? Forma bucles. Ahora, la amilopectina sí es una que es una molécula lineal de uniones 1,4 y ramificaciones 1,6. La diferencia es que la amilopectina es mucho más ramificada que la amilosa. Bueno, dependiendo de la bibliografía, sería más ramificada, pero también hay otras bibliografías que miran la amilosa como una estructura lineal, pero que se distribuye en forma de bucles, como formando rizos, por así decirlo. ¿Ok? Más que nada les digo esto porque la amilosa se han hecho varios experimentos en los cuales se ha podido ver que es la única que reacciona con Lugol. ¿Okay? Lugol es una sustancia que sirve para reconocer lo que son carbohidratos. Cuando la amilosa se enrosca en el Lugol, adquiere una coloración adquiere una coloración violeta. Pero cuando se pone en baño María, para que de esa manera se logre desplegar la molécula, o sea, se ponga completamente lineal, ya no sea una Lugol. Y el Lugol se separa de lo que viene siendo nuestra amilosa. Por lo tanto, por eso es que les digo que sigan la otra bibliografía. Porque esta explica el por qué cuando nosotros ponemos en baño María, ya el Lugol ya no reacciona. Y el por qué cuando está en temperatura ambiente sí reacciona. Porque al estar en temperatura ambiente, la amilosa sí se encuentra en esta distribución en forma de bucles. Pero al estar a temperaturas más altas, se pliega completamente, pierde esa estructura, ya no interactúa con el Lugol, haciendo que la reacción ya no se lleve a cabo. ¿Okay? Y la amilopectina, que sí es bastante ramificada. Esa sí es demasiado ramificada. Esta la podemos encontrar en células vegetales, ¿ok? Como almidón. Estas dos juntas forman el almidón. Aquí tenemos unos granos de almidón en lo que viene siendo una célula, una papa, ¿ok? Estos son los granos de almidón. Por eso es que cuando uno está en dieta, les recomiendan que no consuman papas ni banano, porque estos son ricos en almidones, ¿ok? Porque son reservorios de energía para las células de esta verdura, de esta fruta, bastante grandes, ¿ok? Ahora, la celulosa es también de células vegetales. Ahora, la diferencia entre el glucógeno y la celulosa es que la celulosa no es ramificada y el enlace del glucógeno es un enlace alfa,
mientras que el enlace de la celulosa es un enlace beta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es tan esencial esto? Porque el enlace beta el enlace beta entre glucosas no lo podemos procesar los seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es muy específico. Hay algo que se conoce como especificidad de acción y especificidad de sustrato. Las enzimas que nuestro cuerpo genera son específicas con relación a los elementos que van a degradar. Por ejemplo, una lactasa no puede, por así decirlo, diluir una sacarosa. O una sacarasa no puede diluir una maltasa, por ejemplo. Igual pasa con las enzimas. Las enzimas que degradan moléculas grandes, o sea, polisacáridos, no degradan otro tipo de polisacáridos que no sea el que ellos tienen que degradar. Por lo tanto, nosotros al no tener enzimas del tipo que degraden los enlaces beta entre glucosas, nosotros no podemos procesar la glucosa. Otra cosa es que la celulosa la podemos encontrar directamente en lo que viene siendo la cáscara de las plantas, la cáscara de las frutas, por ejemplo, en la corteza de los árboles, en el algodón. De hecho, la corteza de los árboles debe su dureza gracias a la celulosa, porque la celulosa es una estructura que su enlace beta mantiene más unidos lo que viene siendo las moléculas de glucosa, por lo tanto, permite que al tener uniones más cercanas unas con otras, sean mucho más fuertes, evitando que se degraden fácilmente. ¿Okay? Por eso es que si se dan cuenta, las células vegetales cuando lo miran en una lámina, por ejemplo, se ven como cuadradas por la celulosa, porque la celulosa, al ser tan rígida, le da una estructura mucho más estilizada a lo que viene siendo la célula vegetal. ¿Ok? Aquí como les dije, forma parte de la membrana externa de la membrana plasmática. ¿Okay? Y es un enlace beta. O sea, lo único que pasa es del enlace beta. Lo único diferente entre la celulosa la celulosa y el glucógeno es el enlace beta y que la celulosa no ramifica. ¿Okay? Aquí tenemos otros polisacáridos que vienen siendo la quitina, los glucosaminoglucanos, los mucopolisacáridos, por ejemplo, la quitina que constituye pared celular de los hongos, más que nada. Los glucosaminoglicanos, que forman parte de la matriz extracelular que rodea las células. Esto es más que nada en células animales. Los mucopolisacáridos, polímeros de la matriz extracelular de azúcares modificados. Básicamente estos se encargan más como para formar el glucocálix, lo que son los mucopolisacáridos. Forman el glucocálix que sirve para reconocimiento celular, sirve para lo que es la absorción de líquidos, entre muchas otras acciones. Y aquí tienen algunas conclusiones que les escribimos para que ustedes puedan leerlas posteriormente. ¿Okay? Como les dije, son importantes los polisacáridos, o sea, los carbohidratos, ya que de esta manera nosotros podemos generar energía. Son más fundamentales en relación a lo que son los lípidos, porque estos generan energía mucho más rápida de lo que los generan los lípidos. Recordemos que los lípidos son bastante lentos a la hora de procesarse porque tienen que pasar por la beta-oxidación. Sin embargo, los glúcidos pueden ser procesados de manera más rápida gracias a la glucólisis, lo que viene el ciclo de Krebs, la fermentación, además de que tienen diferentes caminos por los cuales ser procesados para esa manera generar más energía. ¿Okay? Entonces eso vendría siendo la clase del día de hoy. Fue como una hora 40, una hora 40, si nos llevamos nuestro tiempo. Entonces, voy a dejar de grabar la clase. Creo que ya terminamos.